Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Observen, hermanos, cómo en este pasaje tenemos los últimos incentivos para perseverar. Hemos dicho que un incentivo es como una motivación, algo que me añade a mí algún tipo de fortaleza o de testimonio para hacer la voluntad de Dios. Hemos dicho que la perseverancia también es la gracia de la firmeza, constancia y resistencia. Observe esto: firmeza, constancia, alguien que continúe lo mismo, trabaja en lo mismo y resiste. Es la característica de un hombre o una mujer que no se deja desviar, tiene un propósito original, tiene una lealtad a Cristo, tiene una fe que abraza, una piedad que practica, no se deja desviar de esas cosas, permanece en ellas. La perseverancia es tenacidad, firmeza, constancia de espíritu para poder sobrellevar las cargas y las luchas, estar bajo la autoridad de Dios en su debilidad, en su flaqueza. Nosotros, hermanos, hemos visto que hay incentivos para perseverar, hay incentivos para estar firme, para ser resistente en medio de la prueba, para mantener nuestra mirada y nuestro objetivo siempre claro delante de nosotros, la esperanza de la vida. Y hemos visto el incentivo de aquellos del camino que ha sido trazado. Ya Cristo trazó el camino. Es un camino recto a la salvación. No hay perdedera en ese camino. Eso nos incentiva. No tenemos que hacer camino, como dicen por ahí. Caminante, haz camino tú al andar. No, yo no quiero eso. Yo quiero caminar sobre los pasos de Jesús. Yo no quiero hacer mi propio camino, inventando. Yo quiero ir por un camino seguro que me lleve a la salvación. No quiero inventar con mi salvación. Por eso, ya el camino se ha trazado, lleva a la salvación. Otros han corrido con éxito. Tenemos una gran nube de testigos. Abraham, Isaac, Jacob, Pedro, Juan, Pablo, llegaron, perseveraron, fueron persistentes, consistentes, y ellos llegaron a la meta. Pero tenemos un incentivo todavía mucho mayor, y es el incentivo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo es nuestro incentivo. Cristo ha corrido la carrera. Cristo es el autor de la fe. Es decir, el capitán que pasó por la carrera, que conoce la lucha que hay que tener para vencer y que nos dice, sigan adelante. Él es el líder que va adelante, Cristo. Y Él también consume, hace madurar nuestra fe. Hace que nuestra fe durante la carrera se fortalezca y madure hasta que lleguemos a la estatura de Él. Pero yo quiero que veamos, hermanos, unos últimos incentivos. Y es lo que dice el texto en el versículo 3. Considerad, pensad. Y quiero que vean cómo se enfoca
la vista sobre Jesús. Y se le llama Jesús, no Cristo. Cristo es un título. Él es el Mesías. Eso es un título. Al Salvador aquí se le llama por su nombre humano, Jesús. Con el propósito de que los creyentes entiendan que pueden imitar a Jesús, que fue un hombre. Jesús es Dios, pero Él fue un hombre. Y la carta de los Hebreos nos dice que Él sufrió la contradicción de los pecadores. A Él le hicieron frente, se enfrentaron delante de Él. Trataron de tirarlo por un hoyo. Estando en una ciudad alta, trataron de despeñarlo de la ciudad y no pudieron. Jesús estuvo en peligro, hermanos. Por eso el escritor de esta carta nos dice: la vida de Jesús, la confianza que Él tuvo en el Padre, obsérvenla e imítenla. Por eso, hermanos, es tan importante los 4 evangelios. Nos dan 4 formas diferentes, 4 estilos diferentes para mirar la vida de Jesús. El evangelio de Mateo mira a Jesús con todas sus enseñanzas, con todas sus enseñanzas principales, hablando del reino de los cielos. El evangelio de Marcos mira a Jesús como el siervo de Dios sufriente, pero un siervo en acción, siempre sirviendo, siempre trabajando, siempre haciendo avanzar el reino de Dios. El evangelio de Lucas mira a Jesús como aquel médico misericordioso del pobre, de la mujer, de los niños, que atiende al necesitado. El evangelio de Juan mira a Jesús como el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, el Eterno, el Soberano. Los 4 evangelios hablan de Jesús de 4 maneras diferentes para enriquecer nuestro entendimiento de su vida y de su obra. Por eso, leer los 4 evangelios aprendiendo de Jesús es importante. Miren su confianza en el Padre. Miren su confianza en hacer la voluntad del Padre. Mírenlo a Jesús en los 4 evangelios y aprendamos de Él. Eso es lo que dice aquí la carta. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Eso lo vimos la semana pasada. Pero también dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Él te dice, miren cómo soportó la cruz. Miren su pelea, su batalla. Qué tranquilo fue. Orando fue a la cruz. Padre, si es tu voluntad, si es posible, quita de mí esta copa, Padre. Esto es amargo lo que viene. Pero luego que escuchamos también esa oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Sometido a la voluntad del Padre, a pesar de que sudaba grandes gotas como de sangre. Sometidos. Hermanos amados, tenemos que vivir una vida de fe como la vivió Jesús. ¿Y qué es eso, una vida de fe? Una vida de fe es aquella que se encuentra en dependencia de Dios. Estamos hablando de una vida que depende, que está continuamente subordinada a la autoridad, al poder y a la voluntad de Dios. La palabra subordinación es estar bajo la autoridad. Entonces, tú y yo tenemos que vivir una vida bajo la autoridad de Dios, como la vivió Jesús. Tenemos que estar dependiendo de Dios, como vivió Jesús. Juan capítulo 6, versículo 57. Miren lo que Jesús dice ahí, lo voy a leer. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Miren qué dependencia. Miren qué dependencia. Veamos a Jesús como un hombre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál es tu comida, Jesús?
La tortilla, no, hacer la voluntad del que me envió. Miren cómo está sometido a la voluntad del que le envió. Que acabe su obra. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su vida, su comida, es la palabra de Dios. Su comida es hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, miren a Jesús. Vivamos una vida de dependencia de Dios. Tenemos que depender de Dios. Eso es vivir una vida de fe, depender de Dios. Pero vivir una vida de fe, en segundo lugar, también tiene que ver con vivir en comunión con Dios. Cuando yo estoy sin Cristo y no me arrepentí de mi pecado, yo no estoy en comunión con Dios. La manera de yo estar en comunión con Dios es entender y aceptar lo que Dios llama bueno como bueno y malo como malo. Tener una comunión con Dios significa yo decir lo que Él dice. Señor, tú dices que yo he pecado. Es verdad, yo he pecado y me arrepiento. Y yo ruego, ten misericordia de mí. Eso es estar en comunión con Dios. Si usted tiene un enemigo, usted no va a estar de acuerdo con su enemigo. Usted no va a estar buscando el bien de su enemigo. Cuando yo soy enemigo de Dios, un pecador sin Dios, yo no estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Yo vivo para mí. Hago las cosas para mí. El centro del mundo soy yo, no es Dios. Ahora, de vivir en comunión con Dios es colocarlo a Él como quien es, el centro. Él es el centro del mundo. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Yo quiero que tú seas el centro de mi alma. Yo quiero que tú camines conmigo. Miren cómo dice Juan 8:28. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Miren qué pensamiento más hermoso da Jesús aquí. Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Siempre. ¿Y cómo es eso posible? Porque Él tiene una comunión íntima con el Padre. Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿a dónde estaba Jesús? Salió a un lugar desierto y allí oraba. ¿En comunión con quién? Con el Padre. En comunión con el Padre. Buscaba al Padre. Necesitaba al Padre. Le pedía al Padre. Le hacía la voluntad del Padre. Oraba al Padre. Tenía una vida de comunión continua con el Padre. Pero en tercer lugar, vivir una vida de fe también significa vivir una vida de obediencia al Padre. Juan 8:28 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Lo que le agrada. ¿Qué procuraba hacer a Jesús? ¿Qué voluntad buscaba hacer Jesús? ¿La del Padre? ¿Qué le agrada al Padre? ¿El engaño o la mentira? ¿El robo o ser un dador alegre? ¿Qué le agrada al Padre? ¿El amor o la guerra? ¿Qué le agrada al Padre? Yo creo que una persona con sentido común puede decir lo que le agrada a Dios. Con algo de sentido común, algo de pensarlo solamente. Entonces, amados hermanos, obedecer a Dios no es muy difícil. La primera forma de obediencia es lo que Él dice: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Así empezó mi vida de obediencia, creyendo en el que Él me dijo: mira, mi Hijo lo he enviado para darte vida, cree en Él. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amados hermanos, vivir una vida de fe tiene que ver con dependencia, tiene que ver con comunión, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con fe, confianza
en Dios y sus promesas. Miren los detalles. He leído porciones del Nuevo Testamento todo el tiempo. Todo el tiempo hablando de Jesús. Si tú miras la vida de Jesús en los 4 evangelios, vas a aprender a vivir una vida de dependencia. Antes de resucitar a Lázaro, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Primero oró. Antes de él elegir a los 12 discípulos, duró la noche entera orando. Pero Jesús, ya tú sabes que tú vas a elegir. ¿Por qué tú estás orando? Porque no es en sus fuerzas, es en dependencia, en comunión. Isaías 53 dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Jesús ponía su vida para limpiarnos del pecado. Porque, amados hermanos, Él sabía que vino un linaje. Él aún habló a sus discípulos y le dijo: es necesario que el Cristo padezca y sea despreciado y abofeteado y maltratado por los fariseos. Es necesario. Y ahí se levantó Pedro: no, Señor, que eso nunca te acontezca, Señor. Apártate de mí, Satanás. Esa fue la respuesta de Jesús a Pedro. Porque Jesús le está diciendo: es necesario que yo sufra. Y Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca eso, que no te pase eso. Queridos hermanos, Jesús creía, confiaba en que el cumplimiento de las promesas de Dios era fiel. Y que aunque Él fuera el objeto de la ira de Dios, quien tenía que sufrir por los pecados, Él dijo: yo creo que tu voluntad es mejor. Yo creo que tu voluntad. Él confió, hermanos. Amados hermanos, en último lugar, yo quiero que usted vea el testimonio. Vimos la vida, y brevemente, ¿verdad?, en algunos pasajes. Para uno poder perseverar, necesita mirar a Jesús en los 4 evangelios, hermanos. Con cuidado, su vida de fe, su vida de oración, su vida de confianza, su vida de perseverancia, sus luchas. Pero también es necesario, hermanos, que en esos 4 evangelios tú mires la manera en que Él enfrentó el sufrimiento. Él enfrentó el sufrimiento. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, miren cómo dice aquí que Él soportó la cruz. ¿Cómo logró soportar la cruz? ¿Cómo logró soportar? Por el gozo puesto delante de Él. Mirando el gozo puesto delante de Él. Que Jesucristo entendió que sus sufrimientos, que la vergüenza que Él iba a recibir en la cruz, los vituperios, los escarnecimientos, todo esto sería para la gloria de Dios. Y dijo: por el gozo de la gloria de Dios, yo soporto la cruz. ¡Wow! Hermanos, piensen en esto. Habían 2 caminos: la cruz y la gloria de Dios. No padecer la cruz y que el nombre de Dios y la palabra de Dios no se cumpliera, fuera despreciado. Y Él dijo: la gloria de Dios merece mi sufrimiento. ¡Wow! Mirando el gozo de manifestar la gloria de Dios. Hermanos, cada vez que usted está en una situación difícil,
Recuerde que Jesús sufrió, no mirando hacia sí mismo. Ay, yo el pobre, ay, yo el pobre, ay, yo el pobre. No, eso se llama autocompasión. Y termina en depresión profunda. La diferencia es esta. Pon tus ojos en la gloria que Dios está manifestando, o que Dios va a manifestar a través de su sufrimiento, de esa pérdida. Jesús miró, puso sus ojos delante de él, el gozo que iba a manifestarse cuando Dios fuera glorificado. Hermano, vendría gozo con la gloria de Dios. Le animó a cumplir la voluntad de Dios. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tu vida y la mía son para la gloria de Dios. Si te toca padecer por el nombre de Cristo, mira más arriba del padecimiento, mira la gloria de Dios. La gloria, la alabanza del nombre de Dios vale la pena. Vale la pena. Pero en segundo lugar, Jesús también vio algo más: la exaltación del Salvador en la salvación de los pecadores elegidos. Piense lo siguiente: Jesús está mirando la gloria de Dios, pero también está mirando lo que va a producir su muerte. Salvación de los elegidos, salvación de su pueblo. Son parte del gozo que soportó la cruz. Son parte del gozo que fortaleció a Jesús para soportar la cruz. Hermanos, cuando Jesús estaba en la cruz, estaba mirando a Pedro, a Juan, a Gisela. Estaba mirándonos a cada uno de nosotros. Padre, y es por este tu pueblo que yo voy a morir. Sí, Padre, vale la pena. Y entregó su vida. Entregó su vida. Eso fue lo que le fortaleció. Es como la madre que da su vida para defender a su muchacho. Mire, ¿por qué tú lo defendiste? Pues mis hijos hay que salvarlos. Y tú no pensaste que te podían. No pensé en nada. Yo pensé en mis hijos. ¿En qué pensó Jesús? En la gloria de Dios, y pensó en sus hijos, en su pueblo, en el pueblo que Dios le había entregado para que Él los salvara, en su pueblo. El menosprecio, la burla, la cruz, la ira de Dios, todo eso lo soportó mirando a su pueblo. La expectación del gozo, la expectación del fruto de su dolor, fueron las cosas que motivaron a Jesús. Un autor dice, él creyó que sería exaltado, que vería su descendencia, creyó que su padre le mostraría el camino de la vida a todos sus siervos. Esto no le desanimó, no le hizo desmayar, sino que lo hizo perseverar. Él perseveró hasta el final, mirando lo que iba a salvar, pero también mirando el gran nombre de Dios. Dios se va a glorificar, Dios se va a exaltar. Y esto siempre me recuerda a Josué. A Josué se le dijo, sé fuerte y valiente, pórtate como un hombre, porque tú vas a hacer que este pueblo entre y conquiste. Pero sobre todo le dijo, tú vas a hacer que se cumpla mi palabra. ¡Wow! Hermanos, cada vez que usted y yo salimos a la calle y predicamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Y lo que usted sufra, entienda que ese sufrimiento es para la gloria de Dios y por amor y para la salvación de su pueblo, como Jesús. Hermanos, miremos a Jesús e imitemos sus privaciones, sus sufrimientos. No fueron en vano. Lo que Él realizó para gloria de su Padre, lo hizo para salvación también nuestra. Hermanos, y cuando un pecador se arrepiente, se le da gloria a Dios, pero también hay gozo.
Hay gozo en el pueblo de Dios. Hay gozo en la creación. Hay gozo en los cielos. Cuando Dios se glorifica y todo el mundo da gracias, Señor, alabado sea el nombre del Señor, porque un pecador se arrepintió. Hermano, esa alabanza es para Dios. Y ese gozo es para nosotros. Es para nosotros. Ambas cosas son una misma cosa. La alabanza y gloria de Dios en la salvación de los pecadores es lo que da gloria a Dios. Es para gloria de Dios. Amado hermano, mira la serenidad también con que Jesús sufrió. Mira la serenidad y la paciencia en la obediencia. Sufrió o soportó. Soportó la cruz. Él aguantó la cruz. Isaías 53 dice que Él no abrió su boca. Él no se quejó. Él no peleó con Dios. ¿Y qué tú estás haciendo conmigo? ¿Y por qué yo estoy sufriendo? Él no peleó con Dios. Como un cordero tranquilo, delante de lo que lo iban a trasquilar, enmudeció y no abrió su boca. Como un cordero tranquilo. Así nos dice, nos narra Isaías 53, versículos 6 al 7. Jesucristo padeció la cruz, la vergüenza, el escarnecimiento de la cruz, la copa amarga de la ira de Dios. Y la soportó, mire, serenamente. Serenamente. Eso no significa que no había lucha en su corazón. Pero detrás de esa lucha estaba, pero hágase tu voluntad. Él estaba sometido a la voluntad del Padre. Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, si es tu voluntad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y viendo que ya era irremediable y que la respuesta era no, mi voluntad es que tú mueras. Mire, mi hermano, derechito hacia la cruz, sin mirar para atrás ni para coger impulso. Derechito hacia la cruz, sereno. Hermanos, también observemos la manera en que Él enfrentó el sufrimiento. Hay un tipo de sufrimiento, hermanos, que es el fruto de uno hacer la obra de Dios. Hay un tipo de vergüenza que la misma obra de Dios produce. Yo voy y le predico a una persona y esa persona me falta el respeto porque le estoy predicando el Evangelio. Hermanos, hay un tipo de sufrimiento que aquí nosotros notamos que Jesús no sufrió. Él no lo sufrió eso. Observen el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Y dice, menospreciando la vergüenza. Hermano, hay una vergüenza que usted no tiene por qué sufrirla. Ay, se burlaron de mí porque estoy predicando el Evangelio. ¿Será que estoy haciendo algo malo? Ay, pero yo pensaba que Dios me iba a fortalecer y Dios me va a ayudar. Estás sufriendo algo que no te corresponde sufrir. Eso es parte del Evangelio. El que la gente se burle o te cierre la puerta en tu cara, o que un amigo, un hermano te deje de hablar, eso es parte del Evangelio. Porque ellos están menospreciándote, no a ti, están menospreciando el Evangelio. Mientras tú le vas a hablar de fútbol, tú le vas a hablar de la última loquera que hizo un millonario, ellos te escuchan tranquilamente. Si te van a hablar de lo que pasó con el político fulanito de tal, ellos te oyen bien y hasta opinan. Pero si le vas a hablar de Jesús, no. Hablamos después, me voy. Es al Señor que está menospreciando. Y tú tienes que entender que esa vergüenza, ese oprobio, esa afrenta de la cruz, es el fruto de tu creer el Evangelio. ¿Y sabe qué sucedió? Esa exposición, y yo quiero hablarles brevemente de lo que hacían los judíos. Cuando esos judíos llevaron a Cristo a la cruz, ellos los llevaron no solamente para que fuera clavado, es para exponerlo públicamente.
a la vergüenza pública. Lo crucificaban en las afueras de la ciudad, por donde todo el mundo pasaba caminando. Todo el mundo que entraba a la ciudad veía a la gente que habían sido crucificada. Ese fue un ladrón, ese fue tal cosa. Este fue un violador, este fue tal cosa. Hermanos, los judíos se entregaron a Jesús a la cruz, no solo porque estaban entregándole a la muerte, buscaban burlarse de él, que el maestro, el gran maestro, que todo el mundo lo seguía, mírenlo, como un vil ladrón. El gran maestro. Y no que tú salvabas y sanabas a la gente. Bájate de la cruz. Bájate, maestro. Hermanos, eso es parte del oprobio y de la vergüenza. Había hasta una maldición en las Escrituras: maldito por Dios el que es colgado. Deuteronomio 21:23. Sumándose al castigo estaba la vergüenza y lo que menospreciaban a este hombre por el evangelio. Pero ¿sabe qué? Menospreciando esa burla, Jesús soportó la cruz. Hermano, hay una burla que usted no tiene que sufrirla. Hay una burla que usted no tiene que sufrirla. La gente se va a burlar como quiera. Hay gente que se va a reír como quiera de usted, porque no le interesa nada bueno, ni contarlo ni pensarlo. Entonces, ¿por qué sufrir? Si soy cristiano, como a veces me pasó en la universidad: sí, buenos días, mi nombre es Dante Paz, yo soy cristiano. Una sonrisa al final. Le decían 2 y 3 maldiciéndome, porque yo dije que ya cristiano. Y de 48, 50 que éramos en el aula, salían siempre 2, 3, 4, acabando con el cristiano, porque dijo que era cristiano. ¿Y cuál es el problema? Pero párese y diga que usted es homosexual, y dígale usted lo que usted es. ¿Por qué le da vergüenza decirlo? Porque le tenemos pena, le tenemos miedo a la gente. Hermanos, el evangelio nos va a exponer y la gente se va a burlar. ¿Usted quiere perseverar? Si es por el evangelio que se están burlando, no le haga caso. No sufra eso, porque Jesús mismo menospreció eso. Él no sufrió eso. Ahora, él si hubiera sufrido, se hubiera pecado contra su Padre. Cristo nos dice: mira mi ejemplo y haz lo que yo hice. Cuando alguno te menosprecie porque tú haces la voluntad de Dios, menosprecia tal vergüenza. Menosprecia esa vergüenza. Cuando alguien te menosprecie porque tú has hecho la voluntad de Dios, menosprecia esa vergüenza. Menosprecia, no vale la pena. No le haga caso, hombre. Él no sabe lo que está diciendo. Hermano, Jesús eso no lo sufrió. Todo lo otro sí lo sufrió. Él sufrió la muerte, hermano, con gran tristeza. Sufrió la ira de Dios con gran tristeza y amargura. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es sufriendo la ira de Dios, hermano. Pero que se burlaron de él: bájate de la cruz, bájate, que no se bajó, no puede. Esa burla, ni caso le hizo. Ni caso le hizo. De igual manera nosotros, hermanos, si es por causa del evangelio, no tenemos por qué sufrirlo. Y en último lugar, amados hermanos, debemos considerar la victoria y la exaltación de Jesús. Considera la victoria. Y dice el versículo 2 al final: y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es decir, que ese sufrimiento, esa esperanza que él tenía de la gloria de Dios y el gozo que emanaba de la salvación de su pueblo, amados hermanos, le llevó a considerar la victoria y a esperar la victoria, y alcanzó la victoria. Él alcanzó la victoria. Jesús ha salido vencedor. Venció a la muerte, venció al pecado, soportó la ira de Dios, la llevó sobre sí mismo.
Desde su trono, Él revela que todos esos padecimientos produjeron lo que Dios desea. Se cumplió la voluntad de Dios. Dios fue exaltado y el Salvador fue salvado. Y los pecadores fueron salvados. Dios fue glorificado y los pecadores fueron salvados. Dios cumplió su palabra. Por tanto, no solo fue su muerte y sacrificio lo que dio gloria a Dios, también dio gloria a Dios la resurrección de Jesús. Y Él está sentado a la derecha de Dios. Eso dio gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, en estos tiempos de lucha y de la necesidad de que perseveremos, considere estas cosas. Considere en primer lugar el camino. Cristo lo trazó. Tú vas por un camino seguro. No te apartes de ese camino. Persevere en ese camino. Mira que otros ya corrieron y llegaron. No te pongas perezoso ni de temeroso. Mira que otros ya corrieron y llegaron. Persevera, sé fiel. Mira al Señor. Mira a nuestro líder, el consumador de la fe. Él te va a perfeccionar dentro de la carrera, no fuera. No fuera de la carrera. Él perfecciona a sus siervos dentro de la carrera. En la carrera, Él consuma, hace que su fe madure y Él va delante de ellos. Pero, amado hermano, durante toda la carrera, piensa en Jesús. Imita a Jesús. Ten una vida de dependencia de Dios. Ten una vida de caminar con Dios. Considera que habían dos cosas importantísimas delante de Él: la gloria de Dios y la salvación de los pecadores. Considera el gozo que estaba delante de Él al Él observar a los pecadores, y tome ese gozo para ti. Oiga bien, la gloria de Dios y la salvación de los pecadores, el gozo de esa salvación. Amado hermano, considera eso y trabaja por eso. Y entiende que también tendrás que desechar algunas vergüenzas y no ponerle caso, porque no vale la pena. Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué yo tengo que ponerme triste? Por el pecado. ¿Por qué yo tengo que angustiarme? Por el pecado. Ahora, ¿usted está haciendo la voluntad de Dios? Sí. ¿Y por qué te angustia? No, que se están riendo de mí. ¿Y qué? Allá ellos. Esos ignorantes se van a ir a la condenación por no hacerte caso. No te entristezca por ello. Sal y busca las ovejas perdidas. Ve detrás de la gloria de Dios y del gozo, que ese gozo que está puesto delante de ti. Amados hermanos, que Dios nos permita perseverar con estos incentivos, estos ánimos, para que nosotros podamos seguir adelante. Tenemos una gran esperanza. Pero usted tiene que estar sus dos ojitos puestos en Jesús, para seguir madurando, para seguir creyendo, para seguir viendo cómo Él vive la vida cristiana, de dependencia, en oración, en súplica, haciendo la voluntad de Dios. Pero yo te pregunto a ti, mi querida joven, mi querido joven, adulto, sin Cristo, ¿cómo vas a perseverar si aún no has entrado al camino? ¿En qué estás perseverando? En nada. ¿Tú quieres entrar al camino? ¿Tú quieres caminar con Dios? ¿Tú quieres ser una hija de Dios? ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Entra al camino. Entra por la puerta. Cristo es la puerta. El autor y consumador de la fe es la puerta de la salvación. Cree. Cree que Él es el Hijo de Dios. Cree que Él murió en la cruz por tus pecados. Cree que sin Él no hay esperanza para ti. Cree que estás condenada sin Cristo. Y cree que si crees en Él, serás salvo. Cree. Confiesa tu pecado delante del Señor. Confiesa tu iniquidad delante del Señor.
y dile: Señor, yo he pecado, sálvame. Que Dios nos conceda, amados hermanos y amigos, caminar perfectamente por ese camino. Y si tú estás sin Cristo, ven, entra al camino. Entra a través de la fe de Jesús. Entra creyendo en Jesús. Entra y haz la voluntad de Dios. Entra y clama al Señor. Entra al camino. No te quedes fuera. ¿Por qué te quedas fuera? Si hay tanta misericordia, tanto gozo, la gloria de Dios, la esperanza de la vida eterna. Entra, no te quedes fuera. Y recibe la gran dicha que reciben los hijos de Dios. Recíbela para ti. Que Dios te conceda entrar y perseverar. Oremos, amados hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo y por estas enseñanzas sobre la perseverancia. Damos gracias por tu amor y fidelidad y por tu bondad. Ayúdanos, susténtanos, fortalécenos para perseverar. Tú eres quien nos sostiene y nos guía. Te adoramos y alabamos en el nombre de Jesús. Amén.